Bueno, hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Tremendo. Imagínense usted, hermanos, estas personas porque están recibiendo un juicio o la condena para ir a la cárcel, como se ponen. Y esos son unos poquitos que se ven en los videos. Ahora, son los que se ven en los videos, pues son pocos, porque hay muchísimos más que cometieron un crimen, reciben el juicio, la condenación. Personas se desmayan. Algunos, yo he visto algunos que les da derrame cerebral, ataque al corazón, quedan ahí, tienen que levantarlos y irlos a una parte, llevarlos porque o les dio un derrame cerebral o se desmayaron nada más, no sé. Pero es por el terror, por el horrible miedo que tienen. Yo he acompañado a personas a la corte y se sangran los dedos de estárselos rascando así por los nervios que tienen. Sí, le da unos nervios que va uno a acompañar que no tienen ningún problema. Tienes la persona que va con problemas y, y que le dicen cadena perpetua o que le dicen vas al pasillo de la muerte, vas a recibir la condena de muerte, o le dan 20 años, 30 años, 40 años, lo van a meter donde no hay gente buena. Eso es miedo, eso es terrorífico, es horrible. Ahora, ¿qué será morir, hermanos, en Cristo? Ir al infierno. Cuando la persona cierre los ojos aquí y los abre en ese lugar oscuro, llamas de tormento, donde ya nadie te va a escuchar ni nadie te va a ayudar. Ahí no va a valer el dinero, ahí no va a valer acciones, ahí no va a valer el estudio, no va a valer nada. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Los que ya somos salvos, ¿cuánto tenemos que agradecer a Dios, hermanos? ¿Cuánto tenemos que agradecerle al Señor? Si estos jóvenes al escuchar la condena se desmayan, ¿qué será? ¿Qué será? Que las personas cierran los ojos y los abren en el infierno. Imagínense usted, hermano, las personas que se metieron en ese sumergible, que murieron ahí. Tenían mucho dinero, pero ahí no vale nada. Se les acabó el oxígeno o no es, implotó, fue aplastado así, murieron ahí. ¿Quién los podía salvar ahí? Solamente Dios. Pero muchas de esas personas o muchas veces las personas ignoran a Dios. Lo que menos quieren es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no son ignorantes, la mayoría de esas personas han escuchado el Evangelio y lo rechazan. Y como la gente tiene mucho dinero o tiene dinero, piensan que no necesitan. Y es triste, muy triste. Quiero que por favor, hermanos, abramos la Biblia en Romanos 8. Yo sé que nosotros tenemos familias sin Cristo, que orar mucho por ellos, hermanos, rogarle al Señor que tenga misericordia y nosotros vivir humildemente, eh, humildes delante del Señor, hermano. No permitas que el pensamiento, el dinero, la profesión o cualquier cosa te llene a uno la mente de orgullo, te levantes porque nosotros, por más que la persona llegue a tener dinero, millonarios o billonarios, la vida se acaba, la vida se va. Y el único grande es Dios, hermano. Él es el creador de todo el universo. Esta tierra la creó Dios. Aquí vivimos, aquí nos movemos. Es creación de Dios. Tu cuerpo es creación de Dios. Mi cuerpo es creación de Dios. Nosotros, hermanos, si en el momento que Dios diga hasta aquí, caemos y ahí se acabó todo. Se acabó la respiración, se acabó el latido del corazón. ¿Por qué a veces, hermanos, nos dejamos engañar por el diablo y nos dejamos llevar por
el orgullo, por la vanidad, todo eso, esas cosas que son pasajeras, nada, para nada aprovechan. Voy a estar hablando, hermanos, por algo que nosotros debemos de agradecer mucho. Si tú estás en Cristo, si yo estoy en Cristo, debo de ser muy agradecido. Dice en Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay. En estos, voy a leer 4 versículos, hermanos. Estos 4 versículos de este capítulo nos dice que no hay condenación, pero ¿para quiénes, hermanos? Para los que están en Cristo Jesús. O sea, tenemos que asegurarnos que nosotros estamos en Cristo. Ahora, ¿cómo puedo yo llegar a estar en Cristo? A través del nuevo nacimiento. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? A través del arrepentimiento de mis pecados y aceptar a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Tiene que haber un arrepentimiento de los pecados. Arrepentirme, Señor, yo reconozco que he pecado, te he fallado, he ofendido, he hecho lo malo. Perdóname, Señor, y quiero aceptarte a ti como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador. Yo no quiero perderme, no quiero irme al infierno. Quiero que cuando muera o que tú vengas por la iglesia, pasar a estar contigo por toda la eternidad. Si tú has nacido de nuevo, estás en Cristo. Y si tú has nacido de nuevo y estás en Cristo, ninguna condenación hay para ti. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Voy a leer los 4 versículos, hermano. Dígame, por favor. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme. Vamos a orar, ¿no? Padre, Señor, muchísimas gracias. Señor. Muchísimas gracias porque ni tan solo, Señor, fuimos una persona de esas que tuvimos que gritar en ese lugar después de haber recibido el juicio para ir a una cárcel, una condena de años o perpetua o de la muerte, Señor. Gracias, Señor, porque muchas veces lo anduvimos buscando, o yo lo anduve buscando, Señor. Pero grande fue tu misericordia, Señor. Grande fue tu misericordia. Y sabemos, Señor, que estos pobres jóvenes que andan en esa situación son influenciados por el diablo, son engañados por el diablo. Y el diablo continúa engañando y haciendo todas esas cosas. Y ya cuando se llega a ese lugar de un juicio humano, a la cárcel de este planeta Tierra, sea de este país o de cualquier país, ha sido por el engaño del diablo. Y ya cuando están ahí, ya no hay vuelta de hoja. Tienen que ir a pagar esa condena o estar en esa cárcel, Señor. Padre, pero mientras estemos en este planeta, mientras estamos en esta tierra, hay tiempo del arrepentimiento porque el infierno es mucho peor que esa cárcel. Padre, y aquí estamos aún, y muchas gracias, Señor, porque no llegamos a un juicio de esos y nos permitió conocerle, nos permitió conocer el Evangelio para que fuéramos salvos y no tuviéramos que ir a ese lugar de tormento eterno. Señor, muchas gracias. Ayúdenos, Señor, a ser agradecidos, a vivir una vida agradecida en humildad, Señor, humildes y sirviéndole a usted, que nuestra vida esté rendida para el servicio suyo, Señor. Ayúdenos, Señor. Y muchas gracias por su maravilloso amor y por su misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Este capítulo, hermanos, es un capítulo precioso, hermoso. Habla de estas cosas tan maravillosas, que no hay condenación, pero quiero explicar, hermanos, porque no solamente nos dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, sino que nos explica el por qué. Nos explica el por qué y la respuesta. Mire, el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. La ley del Espíritu de vida me ha librado de dos poderes que hay contra el ser humano. Dos poderes que hay contra el ser humano: la ley del pecado. ¿Y por qué dice, y aquí lo dice el versículo 2, dice la ley del pecado? ¿Por qué la ley del pecado, hermanos? Porque nadie podemos evitarnos el pecar. Nadie podemos evitarnos el pecar. Estamos siendo tentados constantemente y nadie podemos evitar el pecar, y el pecado lleva a la muerte. Dice que el Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿No es eso, hermanos, para darle muchísimas gracias al Señor? Digo, pero ¿quiénes? Para los que estamos en Cristo. Si tú estás en Cristo, piensa un momento, detente un momentito, asegúrate que estás en Cristo. Y si estás en Cristo, dile: Señor, gracias. Muchas gracias, porque me libraste de esa ley del pecado y ese pecado que me lleva a la muerte, que me lleva a la condenación eterna, al juicio eterno. El juicio no delante de un juez terrenal, no, al juicio delante del Dios todopoderoso, creador del universo, el que está sentado en el trono glorioso, un Dios que nunca lo hemos visto, pero existe y ahí está. Y va a llegarse el día cuando va a juzgar a todo el mundo. Todos aquellos que rechazaron la salvación en Cristo Jesús se van a tener que parar delante de Él, y no va a haber abogado que los defienda, ni terrenal ni celestial, porque rechazaron al abogado celestial que se llama Jesucristo. Él es el único que nos puede salvar de ese juicio eterno. Se llama Jesucristo. Y aquí dice la palabra de Dios, hermanos: me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y luego, hermanos, dice que nos sigue explicando por qué lo hizo y cómo lo hizo. En el versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley no nos puede salvar, hermanos. Nos enseña lo que es malo, nos enseña lo que es pecado, pero de ahí no pasa. Ahora, a ver, mira, a ver cómo te las arreglas tú. El fornicar es pecado, el adulterar es pecado, el mentir es pecado, el robar es pecado, el ser orgulloso es pecado, todo eso es pecado. Pero mira a ver cómo te las arreglas para que puedas recibir perdón, y no lo vas a recibir nunca, porque ¿quién puede guardar la ley? Amén. Nadie podemos evitar. Si no hacemos una cosa, hacemos otra. Nadie lo podemos evitar. Entonces, hermano, nos explica por qué lo hizo y cómo lo hizo. Dice el versículo 3: porque era imposible para la ley. ¿Por qué? Porque somos débiles por causa de la carne, ¿verdad? Amén. Porque somos débiles por esta carne. Somos débiles por esta carne. Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Envió a su Hijo Jesucristo. Envió a su Hijo Jesucristo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Aceptar ese regalo. Ese precioso regalo que nos libra de la muerte, de la ley del pecado y de la muerte, y abrazar a Cristo. Cristo, gracias, Señor. Amén. Aunque no lo vemos, pero Él aquí está, hermanos. No lo podemos ver, pero su gloria llena toda la tierra. Y Él está aquí. Dice: Señor, gracias. Nos está viendo, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, porque estuviste dispuesto a despojarte de tu trono, a venir a esta tierra, a sufrir horriblemente un tormento, hermanos. Un tormento horrible. Le estaba yo preguntando al hermano Leo qué le pasó en su dedo. Trae un dedo morado, machucado, y dice que se dio un golpe. Digo, de seguro muy doloroso. Y yo pensé,
¿Cuánto le dolió al Señor? Esos clavos que le atravesaron las piernas, esos latigazos en la espalda que le arrancaron toda la carne a latigazos. Le pusieron una corona de espinas, lo humillaron horriblemente. Hermanos, ¿quién le gusta que nos humillen? Y con menos, y nos incomodamos por la humillación. Jesucristo siendo el dueño de todo. Si lo vamos a comparar con una persona educada o rica, no hay quien. ¿A quién le compararemos, hermano? No hay comparación para el Señor Jesucristo. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, el dueño de todo, el creador del universo, el creador de nosotros. Y lo humillaron. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por ti, por mí, para librarnos del pecado y de la muerte, de la condenación eterna. Amén. Para eso lo hizo, para que nosotros digamos, Señor, sí, yo te necesito. Perdóname, sálvame, Señor. No quiero ir al infierno. La decisión es personal. La decisión es de cada quien. Si tú quieres seguir pensando que estás bien con la pura religión o porque vienes a la iglesia, bueno, eso es tu problema, pero no es así. Hay que humillar nuestro corazón y decirle, Señor, yo te necesito, perdóname de todos mis pecados. Nos explica por qué lo hizo y cómo lo hizo. Y dice que por cuanto yo era débil, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Para qué lo hizo? Para que la justicia de Dios, la demanda de Dios, lo que Él demanda del ser humano, se cumpliese en ti y en mí, por la gracia de Cristo Jesús. Maravilloso, ¿verdad, hermanos? Maravilloso. Nosotros estábamos condenados, no podíamos salvarnos de la muerte, estábamos, pues, podríamos decir como fritos o arruinados, sin esperanza, sin Dios, arruinados, desgraciados. Pero Cristo vino para darnos la salvación y libertarnos de esa condenación. Es como imagínense un muchacho de esos que está ahí llorando, ese que tenía la boca abierta o el que gritaba, ¡ah! Dios, Dios, Dios. ¿Usted cree que Dios no lo escucha? Sí lo escucha y le duele en su corazón, pero Dios no puede hacer nada porque de seguro ese muchacho blasfemó contra Dios, lo rechazó, y sabrá Dios qué Dios vaya a hacer con él o esté haciendo ahora con él, porque eso no hace mucho tiempo, es reciente, está en la cárcel. Pero hermano, Dios le duele en su corazón, Dios se duele por el ser humano, por su creación, pero Dios tiene un modo escrito en su palabra cómo las personas pueden ser salvos. Arrepentirse, darse, creer en Jesucristo, aceptarlo como su Señor y Salvador. Pero qué triste, hermano, cuando se les predica y dicen, no, yo no necesito de tu religión. No, no es religión, mira, te estoy hablando de Jesucristo, pues no necesito un poco de tu religión. Así estoy bien, así me gozo, me deleito. Vio la muchacha que dijo, no, yo voy a ir al infierno, ya va a haber baile, va a haber fiesta, o me voy a divertir. Mucha gente dice así. Hermano, qué ceguera, no sabe, hermano, lo horrible que va a ser cuando las personas, o que lo horrible que es cuando las personas cierran sus ojos aquí, saben, en aquel lugar. Sí me estoy dando a entender, ¿no? Piensa, fíjate el orgullo, deja la vanidad. Eso no te conduce a nada bueno. Eso lo único que hace es separarte de Dios o alejarte de Dios. Una vida humilde para que Dios te bendiga y te exalte cada día más y te bendiga de todas las áreas, en todos los ámbitos. Humildemente, Dios te bendice. Si no es
monetariamente, económicamente, pero vives una vida paz, gozo, una vida en paz, no una vida estresada, correteada, una vida que no sabes si vas o vienes, pero si hay vas y hay vienes, pero nervios, me estoy explicando. Pero en Cristo hay paz. El Señor Jesucristo dijo, paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Mi paz, dijo el Señor, mi paz es la paz de Cristo en nosotros, depositada en nosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué dice que no andamos conforme a la carne? Porque cuando tú le entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti y te va a guiar. Te va a guiar a toda verdad. Muchas veces hay lucha, sí, pero te va a disciplinar. Si tú quieres ir por allá y te obstinas a ir por allá por un camino que Dios no quiere, te va a disciplinar para llevarte por el camino que Él quiere. Pero la lucha va a existir. Dice en Gálatas 5:13 que hay una lucha en el cristiano. La carne te quiere llevar para un lado y el espíritu te quiere llevar para otro. Y los dos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que queremos, que se haga la voluntad del Espíritu Santo, porque mora en nosotros. La persona que no tiene el Espíritu, que no está en Cristo, pues va por el camino equivocado y no siente ningún remordimiento, no siente ninguna culpabilidad, porque no está el Espíritu ahí. Esos son los que andan conforme a la carne. Pero el que anda conforme al Espíritu en las luchas y en las pruebas, pero va a llegar a la eternidad con Cristo. ¿Me explico, hermanos? Eso es una maravillosa bendición. Por eso, hermanos, es muy importante, lo primordial, como dice el versículo 1, estar en Cristo. No dice que estés en la iglesia, no dice que estés en tal y tal denominación, no dice, no, en Cristo. Nosotros, nuestra responsabilidad, hermanos, como cristianos, es guiar a la gente a Cristo. Claro, hay que decirles que se congreguen en un lugar donde les enseñen la palabra de Dios, donde les enseñen Biblia, no filosofías humanas. Pero primeramente la gente tiene que estar en Cristo. Porque si la gente no llega a estar en Cristo, puede estar en la iglesia donde se predique la mejor doctrina, pero va a seguir igual de perfecto. Primeramente la gente tiene que estar en Cristo. Para estar en Cristo, ya lo dije, lo repito, hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, la gente tiene que tener un arrepentimiento, aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador para que tenga ese nuevo nacimiento y tenga la salvación. Tiene que haber el arrepentimiento. Hay un antes y un después. Antes era borracho, era perdido, andaba por mis propios caminos. Ahora Cristo ha cambiado mi vida. No soy perfecto, no somos perfectos, pero vamos, hermanos, mejorando cada día, gracias a Dios. Amén. Y hay muchas cosas que hacíamos que ya no las hacemos por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cierto? Amén. Dice que, ahora, hermanos, dice aquí el versículo, al final del versículo 4, dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿cuántas personas, hermano, tanta gente que ignora esto, ignoran todo esto, no lo saben y siguen cargando con ese delito, esa condenación, esa muerte eterna horrible en sus hombros, y mucha gente no lo sabe. Si tan solo vengan a Jesucristo, si tan solo vienen a Jesucristo, hermanos, el Señor está con sus brazos abiertos para salvar a cualquiera que venga hacia Él. Pero desafortunadamente muchas gentes o muchas personas no quieren. En el versículo 5 dice, aquí, hermanos, estos versos nos presentan a esas personas que aún tienen su confianza en la carne y andan en las obras de la carne. Dice, pero los que son de la carne piensan
en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí vemos los dos tipos de personas, los de la carne y los del Espíritu. Y el 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. No es una persona o cristiano carnal, no, porque dice que el ocuparse de la carne es muerte. Cuando la persona está dedicada a vivir las cosas en la carne como a él mejor le parece y no le importa la palabra de Dios, no le importa los asuntos de la iglesia, no le importa el cristianismo, no quiere someterse, dice que el ocuparse de eso, de la carne, de la vanidad, del orgullo, de todo lo terrenal, dice es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y qué más, hermanos? Paz y paz. Y le da esa paz que solamente Jesucristo da. Dice, por cuanto los designios, o sea, los hechos, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. O sea, la persona es un enemigo. Nosotros éramos enemigos de Dios hasta que no venimos a Cristo, que nos perdonó, nos salvó, nos limpió, con su sangre preciosa nos lavó de nuestros pecados, nos reconcilió con Dios, su Padre. Fuimos reconciliados con Dios, pero éramos enemigos de Dios. Y es necesario que toda persona que está en la congregación se reconcilie con Dios, para estar en Cristo Jesús, para que tenga la salvación y la vida eterna. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El versículo 7 lo vuelvo a leer, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice el versículo 8. No pueden agradar a Dios. Es interesante, hermanos. Es muy importante, muy interesante, porque dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. La persona que tiene el Espíritu Santo, hermano, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora somos propiedad de Dios, porque nosotros decidimos, cuando venimos a Cristo, darle nuestra vida. Esta mi vida, te la entrego para que tú la uses, para que tú la moldees, para que tú hagas como quieres. Esa fue tu decisión. Esa fue tu decisión, hermana. Fue tu decisión decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero que tú la uses, que tú la moldees, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, si le entregaste tu vida, el Espíritu vino a vivir en ti, el Espíritu Santo vino a vivir en ti, porque dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. O sea, si el Espíritu no vino a nosotros, no está en nosotros, no somos de Cristo. Para estar en Cristo Jesús es importantísimo haberle dado la vida a Cristo y que el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Hermano, mira, asegúrate que el Espíritu Santo está en ti. Asegúrate que tú estás en Cristo. Asegúrate, porque mañana puede ser demasiado tarde. Amén. Tú no sabes si hoy en esta noche cierras tus ojos y ya no lo sabes. No importa cómo está tu salud, no importa cómo está tu economía, no importa qué es el estudio que tengas, no importa el colchón, la cama donde duermes, puedes cerrar tus ojos hoy en la noche y no abrirlos. Asegúrate que el Espíritu Santo está en ti, para que si cierras tus ojos y no los abres, los vas a abrir allá con el Señor en la eternidad, para toda la eternidad. Pero si el Espíritu Santo no está en ti, los cierras aquí y los vas a abrir en el lugar de todo. Recuerda eso. No se te olvide. Es importantísimo estar en Cristo. Muy importante. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, no le debemos nada a la carne. ¿Qué hizo la carne por nosotros en el pasado? Llevarnos a puras cosas que no convenían, ¿cierto? Estar haciendo las cosas que malas. Y porque Dios tuvo misericordia, aquí estamos. Amén. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Podríamos estar así como uno de esos jóvenes en aquel tiempo o ahora. Podríamos estar en un lugar de esos. ¿Cuántos jóvenes están ahorita en este momento llorando en una corte así? O estuvieron el viernes, o el sábado, el viernes tal vez, en una corte llorando porque fueron pasados por el juicio, fueron condenados, les dieron quién sabe cuántos años de cárcel. Llorando, desesperados, y ya no se puede devolver el tiempo. ¡Qué desesperación! Y eso no es nada. Cerrar los ojos aquí, ir al infierno, eso es horrible. ¿Cuánta gente hay en el infierno que están gritando, pidiendo misericordia, y ya no hay más oportunidad? Así que, hermanos, deudores somos, no la carne, para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada a la carne. Dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, cuando el Espíritu Santo vino a nosotros y nos llevó a que hiciéramos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, el cristiano, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo guía. El cristiano no viene a ser perfecto, no viene a ser una persona que no peca y peca, pero hay una gran diferencia del que no tiene el Espíritu Santo. Hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en la persona y le guía. Si tú no me quieres creer esto, hay un problema en tu vida. Hay un problema en tu vida. Pídele al Señor que tenga misericordia de ti. Estás en el mejor lugar que tú deberías de estar hoy en este día, escuchando el llamado de Dios. Dios te está llamando. Dile, Señor, yo te necesito. Yo quiero que mi vida cambie. Yo quiero ser salvo. Yo quiero estar en Cristo. No quiero ir al infierno. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Somos hijos de Dios. El Espíritu, ¿qué le está diciendo a tu momento? Que no eres, sí eres. Que yo me acuerdo, hermanos, estaba en la iglesia con el pastor William Ortega. Yo decía, Señor, yo no sabía, yo lo sabía. La predicación o en los cantos, yo le decía, Señor, yo sé que no es ignorante la persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando no está en la persona, está afuera y te está dejando saber que no eres hijo, no eres hija. Pero ya cuando está en ti, te da la seguridad de que eres un hijo de Dios y es Espíritu Santo el que te guía en esta planeta. Te guía y te redarguye y te disciplina, te va a querer llevar por el camino correcto. La carne, que para nada aprovecha, nos quiere quiere seguir llevándonos por las cosas terrenales del mundo, lo que es pecado.
Pero el Espíritu Santo te dice, no, no lo hagas. No lo hagas porque eso te trae consecuencias. Te puede traer una enfermedad, te puede traer un accidente, te puede traer tantas cosas. Te trae tristeza, te trae depresión, cualquier cosa. Pero aquello que la carne, por donde la carne nos quiere llevar, trae consecuencias malas, consecuencias negativas. Pero el Espíritu quiere llevarnos por el camino bueno, el camino correcto, el camino que nos trae bendición. Dice la palabra de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, versículo 17, termino. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ayer el Señor nos dio el privilegio a mí y al hermano Keylor, porque nos fuimos a comer, dejamos a mi esposa, a la hermana Ana aquí, nos fuimos él y yo a comer. Y donde estábamos comiendo, ya habíamos conocido antes a una muchacha que trabaja en este restaurante. La hermana Ana, el hermano Keylor habían ido, le habían testificado. Y ayer se presentó la oportunidad de testificarle y aceptó a Cristo. Lo aceptó con lágrimas, lloró, le dio pena porque se quebrantó mucho, lloró mucho. Y le dije, no te dé pena, no te dé pena. Esos ojos por los cuales tú estás llorando, esas lágrimas que tú estás derramando, nosotros también tenemos ojos y derraman lágrimas también. No es una cosa de otro mundo, es una cosa normal de humanos. Lloró, hermanos, y nos dio tanto gusto. Después ella dice, ay, qué bendición para mí haber estado aquí hablando con ustedes. Le digo yo, más bendición fue para nosotros, más bendición fue para nosotros. Pues ella se fue muy bendecida. Le dije una cosa, y me acordé ahorita que el hermano Ramiro estaba compartiendo. Mira, te van a venir problemas, probablemente te van a venir luchas con tu esposo, pero recuerda, el diablo nos odia. Y el diablo usa muchas veces, aún hasta los de la casa, para ponerte tropiezos. Recuerda, no tenemos lucha ni guerra contra el ser humano, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Es el diablo que va a poner a tu esposo tal vez o a alguien más en contra de ti, porque tú ya rechazaste al diablo y aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y estamos en este mundo está gobernado por Satanás. Él es el príncipe de las tinieblas, pero Cristo es el Rey de Reyes y vive en nosotros. Vive en la iglesia, vive en nosotros, y a pesar de las luchas, de las tempestades, de los vientos y de las tormentas que se levanten contra nosotros, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hermano, el hermano Keylor y yo salimos muy gozosos de ahí, y ella más se fue contentísima porque se llevó a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por su amor, por su misericordia, porque estuvo dispuesto a dar su vida, a morir en la cruz del Calvario. Yo no sé si hay alguna persona aquí que quiere venir al altar y quiere orar y quiere unirse a mí, al Señor, y decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Señor, úsala para tu honra y para tu gloria. Padre, gracias, Señor, muchas gracias, Padre. Venga al altar, si no le dé pena, no le dé vergüenza. Me llamó mucho la atención de esta muchacha que no se avergonzó delante ahí de todos donde estábamos comiendo en la mesa. No se avergonzó, dijo, sí, claro, yo quiero aceptar a Cristo. Oramos, aceptó a Cristo en voz alta, oramos y delante de todas las personas que estaban ahí. Cristo no se avergonzó de morir en esa cruz públicamente, lo hizo por nosotros. ¿Por qué nosotros nos hemos de avergonzar? Porque la gente nos ve. ¿Qué nos importa? La gente debe de vernos para que vean que nosotros somos cristianos, que Cristo vive en nosotros. Señor, gloria a ti, Padre. Muchas gracias. A ti te damos honra, gloria.
Bendice a las personas, Señor, que pasaron aquí al altar. Bendígalos, Señor. Usted conoce sus corazones, usted sabe sus necesidades. Padre, por favor, ayúdenos. Le necesitamos mucho, Señor. Gracias porque su palabra dice, ayúdenos a confiar, Señor, de que no hay ninguna condenación para nosotros, pero también a recordar que no le debemos nada a la carne. Si estamos en Cristo, como dice ahí, que para los que estamos en Cristo, y si estamos en Cristo, no le debemos nada a la carne. Ayúdenos, Señor, y siempre ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, que la carne nos va a querer llevar por el camino equivocado y el diablo la usa, el mundo la usa. Padre, ayúdenos, necesitamos su sabiduría, de su poder para caminar de acuerdo al Espíritu Santo, para vivir esa vida en paz, en gozo, viviendo en ese fruto del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, Señor. Estar alegres, contentos, positivos, Señor, porque usted es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro guía. Usted es el Rey de Reyes, usted es el Rey del universo. A usted le damos las gracias, la honra y la gloria. Dios los bendiga, hermanos.